La arquitectura de la vida puede tener muchos caminos y en ello nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Sin embargo, las buenas o malas decisiones son nuestra responsabilidad, por lo que oír no es suficiente. Hay que aprender a escuchar. Esto es Voz de Cambio. Atrévete a escuchar la voz para mejorar tu vida y la de los tuyos. El tema que estamos por comenzar, ya vimos lo que el Espíritu de Dios fue dado a través de la obediencia, y ya que entendimos ese punto, vamos a entrar en un nuevo tema que ahora nos va a permitir entender y discernir lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Les pido que si nosotros les damos este material es para que lo estudien. De hecho, el material viene en versiones que son parafraseadas con el único objetivo de que quede el mensaje muy claro, ¿sí? Por aquellos de que la españolización de la Reina Valera antigua y de la Reina latinoamericana que no es digerible. Y bueno, la idea es entender lo que el Espíritu enseña. Ya vimos qué repercute la obediencia como hijos de Dios. Cuando nosotros nos vamos sujetando a la palabra y a su obediencia, ¿cuáles son los frutos que Dios activa en nosotros? Y ahora el punto que vamos a impartir este par de viernes es entender lo que es el espíritu y lo que es la carne. Amén. Primero que nada vamos a orarle al Señor para que Él hable, que esta noche nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón, y sobre todo que podamos recibir un mensaje que les pueda edificar y sobre todo que les dé luz, porque aquí vienen cosas que sin el ánimo de criticar a nadie, son verdades absolutas que la palabra de Dios habla. Amén. Bueno, Padre, te doy gracias primero que nada por la vida de los que estamos aquí, Señor. Te doy gracias también por aquellos que están conectados en línea, los bendecimos desde esta iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos reunirnos para estudiar, para meditar tu palabra, para crecer en el conocimiento de tu voluntad, Señor, para crecer en el conocimiento de tu persona, para crecer en el conocimiento de tu naturaleza y de tu carácter, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, que el Todopoderoso en la persona del Espíritu Santo venga esta noche y nos habla en nuestro corazón. Que verdaderamente nosotros estemos también con un corazón dispuesto a ser enseñados por las palabras en el Espíritu. No queremos una palabra que venga con conocimiento vano, envanecido de conocimiento humano. Queremos que esta palabra sea para nuestras vidas en el poder del Espíritu de Dios, el cual verdaderamente hace la transformación de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén. Bueno, voy a comenzar el tema para comentarles. Está basado en la gran mayoría del análisis de esta perspectiva espiritual de lo que Dios habla en la palabra, sobre todo en el ejemplo del libro de Gálatas. ¿Qué comenzamos a establecer? Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:3, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionaréis por la carne. Porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Padre, en esta noche lo que queremos establecer es de que todos los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, tuvimos un encuentro con el Creador. Que tuvimos un encuentro con Cristo, y ese encuentro lógicamente fue un acto soberano de Dios, de que nos trajo a su obra y a sus planes a través de ese encuentro sobrenatural en el cual tú te arrepentiste y recibiste al Señor como tu único Señor y Salvador, y Él en tu espíritu hizo una obra maravillosa, una obra nueva.
una nueva regeneración de tu vida, de que tus pensamientos no tienen lugar para el conocimiento de Dios. Entonces te arrepentiste y entendiste que tuviste un encuentro con Dios. Por eso dice la palabra en Gálatas, dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora perfeccionaréis por la carne. Esto es bien importante porque vamos a ir paso con paso y con ejemplos muy puntuales. Los ejemplos que el Espíritu Santo me dio, sobre todo en la mañana, muy de mañana, es sin ánimo de criticar nada. Nada más de que nosotros entendamos qué diferencia hay entre vivir en el Espíritu y vivir la religiosidad en la carne, o vivir la religiosidad en un ámbito ritualista y religioso, ¿sí? A lo mejor los ejemplos están demasiado evidentes, pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra y escudriñar todos los días nuestro corazón. Lo hemos hablado muchas veces. Para vivir en una libertad en Cristo, ¿se acuerdan que les dije? Hay que pesar nuestro corazón delante de Dios. Hay que ponerlo delante de Él para que Él nos evidencie nuestra condición en ciertas áreas de nuestra vida. Si no, es imposible vivir en la libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque si todos los días no estás en un escrutinio de tu vida, de tu corazón, delante de Dios y delante de su palabra y delante del Espíritu, es imposible. Porque tu carne te va a dictar que le tienes que servir a Dios en tu carne. Vamos a explicarlo un poquito más adelante. Bueno, ahora, comenzando con la explicación, le estoy poniendo aquí para que lo veamos. Dice, la carne es el nombre de lo que las Escrituras designan como nuestra naturaleza caída. El viejo hombre. Todos hemos escuchado el viejo hombre. Alma y cuerpo. Alma y cuerpo. El alma en la creación fue colocada en medio de lo espiritual o divino y de lo sensible o mundano en cada uno de los seres humanos. En Génesis 7 dice que Dios mismo le sopló aliento de vida a Adán. Y esto con el único objetivo de darle vida, ¿sí? A fin de guiarlos hacia esta unión que tendría por finalidad que el hombre alcanzara su destino. Este es el momento que estaba Adán en estado de inocencia. Hay varios estados espirituales del hombre. El hombre en estado de inocencia que solo Adán y Eva estuvieron. El que es el hombre natural y el hombre redimido. El hombre redimido somos tú y yo. Los hombres redimidos somos tú y yo a través del sacrificio de Jesús por la sangre de Cristo, que nos hizo nuevas criaturas en Él, ¿sí? Y debemos de pensar que a lo mejor dice, bueno, pues sí es muy evidente, pero nos van a ver que hacia adelante no va a ser tan evidente, ¿no? Voy a seguir. Ahora, ¿qué es un cuerpo espiritual? Esto que les puse aquí está basado en 1 Corintios 42-45. Y esto lo vamos a leer un poquito hacia adelante. Dice, cuando el alma, cuando tu cuerpo y tu alma, mente, voluntad y emociones se dio a la tentación de lo que es sensible, rompió con el gobierno del espíritu y quedó bajo el poder del cuerpo que se hizo carne. Ahí está la cita bíblica en Génesis 3, viene esa explicación. Y ahora la carne no solo está sin el espíritu. Me refiero, cuando no está sin el espíritu, es porque cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos estaban en completa comunión con Dios. Cuando ellos pecaron, tuvieron que salir lanzados del huerto del Edén, porque a causa de su pecado ellos perdieron la comunión con Dios. A eso se refiere. Voy a seguir la explicación y ahorita ya no vamos a parar en específico algunos puntos. Dice, y ahora la carne no solo está sin el espíritu, sino que también es hostil a él. La carne codicia contra el espíritu. La carne pelea contra el espíritu. Aunque seamos nuevas criaturas, tenemos áreas que nos damos cuenta que las seguimos cediendo a la carne, ¿sí o no?
¿Sí? Muchos andamos bien carnales, decimos de repente. ¿Pero por qué? Porque estamos muy emocionales, estamos muy cargados y muy sensibles a lo terrenal, ¿sí? Y eso nos habla de un trabajo que estamos dejando de hacer o un trabajo que aún no hemos hecho. Es responsabilidad, recordamos, la salvación es el don divino, pero cultivar y crecer en el entendimiento de esa salvación que Dios te dio, de cuidarla y abonarla a un mayor conocimiento, es responsabilidad de todos los que estamos aquí sentados. ¿Sí? Y sigo. En este antagonismo de la carne con el espíritu existen dos lados. Por un lado, el deseo de la carne es contra el espíritu al cometer pecado y transgredir la ley de Dios. Por otro lado, su hostilidad al espíritu no se manifiesta en menor grado en su intento de servir a Dios y de hacer su voluntad. Aquí hay algo bien importante. Cuando no aprendemos a morir a nuestro yo, al yo pienso, al yo creo, al yo digo, al yo pienso, al yo esto, yo lo otro, en el tema de la relación con Dios, dice la palabra de Dios que en medio de nuestra debilidad que se manifiesta la fortaleza de Dios en nosotros. Pero nosotros debemos entender algo bien importante. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Si queremos seguir obrando en la carne y sirviéndole a Dios en la carne, es porque nosotros hemos decidido a no resignar, a no soltar las áreas emocionales y espirituales que Dios está pidiendo para que tú entonces comiences a conocerlo verdaderamente en Él. Algo que cuando nosotros decidimos ceder nuestra alma a Dios, se dan cuenta que cuando nosotros decimos, sí, Señor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y sí, hasta unos sienten al Espíritu Santo que los llena y que lloran y que se sienten muy bien, con mucha paz en ese momento. Así debiéramos de vivir nuestra vida siempre. Cuando ustedes fueron salvados por Dios, cuando sintieron esa verdadera conversión, ustedes tenemos que permanecer en ese estado. ¿Cómo? Comenzando verdaderamente a buscar la salvación en todas nuestras áreas, morir a nuestras áreas. Y yo puedo darle innumerables ejemplos en los cuales nosotros seguimos perseverando en el alma o perseverando en la carne, servirle a Dios. Y van a decir, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo me acordé, me trajo a la mente el Señor que mi mamá así nos llevaba a misa los domingos. Mi mamá era devota y ya le cayó revelación, ya es hija de Dios, pero lo que les doy cuenta de algo bien ejemplificado que a mí no se me olvidó y me dio risa, cómo Dios me lo trajo al recuerdo de. Le estoy hablando que yo tenía 11 años, 12 años. Yo me acuerdo que yo hacía fila para que me confesaran. Y ya cuando llegaba y me confesaban, ¿qué te decía el padre? No, 3 Padres Nuestros, 3 Ave María y listo. ¿Sí o no? Todos venimos de trasfondos católicos, ¿sí o no? Bueno, ¿y dónde viene la palabra de Dios que 3 Padres Nuestros y 3 Ave María te salvaban? ¿O te limpiaban tus pecados? ¿Eso qué se trata? Se trata de hacer la vida en Cristo de una manera religiosa y carnal. Porque el sacerdote estaba tan enfadado de escuchar los pecados de todo el mundo que lo quería que despachara todo rápido. Y eso no es el servicio de Dios. Es nada más un ritualismo con el único que creemos nosotros que estamos cumpliendo con Cristo en el Espíritu. No se trata de cumplir con Dios. Se trata que tú estés convencido que tu obra de lo que tú estás haciendo es por amor a Él. Tienes que estar convencido que tú lo amas y que todo lo que estás rindiendo. Por ejemplo, yo era una persona muy confrontativa, yo era una persona muy justiciera, la palabra, que Dios me perdone, pero era muy justiciero. Imagínense que he pasado en los últimos meses recibiendo cosas que no me merezco, pero como amo a Dios, prefiero dejarlas pasar y tragar gordo.
¿Quién está aprendiendo ahí? A morir a mí, yo. Ahora veme a mí, ahora vete tú. ¿En qué área estás tú que sigues queriendo hacer tu justicia injusta, por cierto? Porque nomás recordemos, si queremos hacer justicia aquí en la tierra, vean allá cómo tenemos la chequera en rojo allá delante de Dios. Si no es por la sangre de Cristo, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos nosotros que comenzar a rendir? Queremos comenzar a avanzar en el Espíritu, tenemos que hacer eso en cada área. Y otra vez, los voy a estar retando una y otra vez, porque entonces no van a ejemplificar ni van a modelar a Cristo de ninguna manera. Porque yo le decía a Enrique hace poco, muchas veces queremos hacer en vano conocimiento lo que en el poder del Espíritu debemos de hacer los que estamos aquí. Porque ya sé qué es el concepto, qué es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora yo les pregunto, ¿y cómo has vivido en fe? Cuando te vienen las pruebas, ¿cómo has vivido la fe? ¿O nada más te la sabes de memoria? Es un vano conocimiento que no pones en práctica. ¿Nos damos cuenta? Dios quiere que pongamos por obra su poder. Que pongamos en obra su poder. Pero si nosotros no decidimos todos los días morir a nosotros, no vamos a avanzar, no vamos a saber perdonar, no vamos a restaurar áreas que están lastimadas o fracturadas con otras personas. Tenemos que aprender a perdonar. No sé si estoy bien, si estoy mal. Yo no sé si tienes la culpa o no la tienes. Tú tienes que perdonar sí o sí. Sí o sí tienes que perdonar, tienes que decidirlo. Porque la única manera de decidirlo es cómo vas a avanzar en la revelación de Dios en tu vida. Si no, no vas a hacer nada. Vas a seguir siendo un espejismo de cristiano. No vas a vivir la vida en Cristo. Y el poder de Cristo se manifiesta cuando nosotros verdaderamente buscamos en obediencia rendir toda nuestra vida a Cristo. Nomás les puedo dar el ejemplo del apóstol Pablo. Si alguien tenía de qué jactarse era el apóstol Pablo. Decía, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, tenía mucho de qué jactarse religiosamente. Pero ¿qué dijo? Por Cristo, eso lo tengo por basura, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que la religión no lo iba a salvar del infierno. Porque la religión sabía que no iba a cambiar su vida. Óiganmelo bien, los que estamos aquí se supone que entendemos que la relación con Cristo es sí viva, dinámica, personal. Si no, no vas a avanzar. Síguete engañando a ti mismo, síguete justificando a ti mismo. Pero te digo algo, tu vida no va a dar fruto. Ni Dios va a hacer tu lamento en baile, vas a vivir en lamento porque no aprendiste a perdonar, porque no aprendiste a dejar pasar, porque no aprendiste a amar. ¿Se acuerdan lo que les puse del profeta Bob Jones del año 73? Que dijo, cuando estuvo delante de Dios le dijo, ¿aprendiste a amar? Y aprendiste a amar significa perdonar, dejar pasar. No importa si tengo la culpa o no, deja pasar. Dice, mía es la venganza, yo les daré el pago, dice Jehová en Isaías. Ahora se las digo, imagínense que igual como Jesús, cuántas veces lo escupieron, lo vituperaron y él guardó silencio, con la esperanza de que Dios iba a hacer justicia conforme a su voluntad. Y tú y yo te dicen algo y luego lo andas brincando. Oye, ¿por qué me dices eso? Oh, porque ya haces el sensible, el delicado, el que no tiene dominio sobre su lengua. Siquiera hay un capítulo completo de la lengua, esa la deben de saber. ¿Sí o no? De eso se trata, de que tengamos un mayor conocimiento, pero que lo pongamos en práctica. ¿Cómo van a crecer en el conocimiento? ¿Cómo Dios te va a bendecir si no estás preparado? Ni siquiera estás calibrado en el espíritu con Él. ¿Cómo? El fruto es lo que se ve deseable en uno. El fruto de Dios en tu vida, el fruto del Espíritu, eso es lo que es deseable a los demás. Sea tu esposo, sea tu amigo, tu compañero, el fruto que debemos dar así en obediencia. Que es difícil, claro,
Porque la carne no quiere, la carne quiere figurar, la carne quiere verse muy sabia, la carne se quiere ver muy religiosa, pero eso dice Dios que de nada te sirve. ¿Quedó el punto ahí más o menos? Listo. Dice, voy a seguir con el punto. Al ceder a la carne, o sea, ceder a tu mente, a tu voluntad, a tus emociones, el alma se busca a sí misma en lugar de a Dios. ¿Por qué digo que se busca a sí misma? Porque en el servicio a Dios se quiere enaltecer ella misma que le está sirviendo a Dios. Y eso dice Dios que no sirve para nada. Por eso les pongo que al ceder nosotros a la carne, como la gente, no, yo sirvo en la iglesia, yo voy a todos los eventos, pero no hay fruto en su vida. Porque su alma lo que quiere es figurar en la iglesia. Como dijimos una vez, les da más miedo que vea el pastor que tira la basura bajo el tapete que lo que está viendo Dios de su vida. Y eso no le sirve a nadie. No hay crecimiento, no hay conocimiento. Sigo con este punto, dice, en lugar de servirle a Dios al que al Espíritu lo había vinculado. Cuando digo que ha sido vinculado es cuando tú fuiste salvado por Dios. La obra gloriosa que hizo en tu vida es cuando fuiste salvado por Dios, dice. Ahora el alma en su egoísmo prevaleció sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué digo que prevaleció sobre la voluntad de Dios? Porque tú lo haces a tu manera. Yo soy humano, soy débil y por eso hago lo que me da la gana. ¿Han escuchado eso? ¿Cuántas veces nos seguiremos justificando? Porque nos estamos justificando para no hacer lo que Dios nos está pidiendo. ¿Sí? Dice, y el egoísmo se convirtió en un principio rector de su propio Dios. Cuando ustedes y yo queremos servir en nuestra mente, en lo que realmente decimos, amamos a Dios, pero no hay fruto en nuestra vida y permitimos que nuestra voluntad se imponga a lo que Dios te está pidiendo. El Dios de la Biblia no es tu Dios. El Dios al cual le sirves a tu propio Dios, a tu propio ego, a tu propio yo. A dejar que el Espíritu los guíe solo, ¿sí? Muriendo a ti mismo, renunciando a tu carne, renunciando a lo que se supone que tú tienes que aprender en obediencia como Cristo mismo la aprendió. En sus esfuerzos de su alma de ser religiosa, sigue siendo el gran enemigo que siempre entorpece y apaga el espíritu. Tu conciencia sigue siendo cauterizada. No sigue el crecimiento ni el conocimiento de Dios. Y estoy consciente que en estos tiempos es muy difícil negarse a sí mismo. 5 minutos de Facebook, 5 minutos de Instagram, esto, lo otro, acá y allá. Dame. ¿Y saben qué están haciendo? Lo están aprovechando muy bien los dueños de tecnologías. ¿Por qué? Porque te comienzan a hacer adicciones. Y luego las vas a tener que consumir. Porque tu ego necesita mucho alimento de eso. Mucho mundo para estar lleno. Les voy a leer Gálatas 6 del 5 al 8. Para que veamos en qué opera el engaño de la carne. Esta es una versión diferente, como siempre. Cada creyente, Gálatas 6 del 5 al 8, dice, cada creyente es en última instancia responsable de su propia conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Que son responsables de su propia conciencia. Dios te sanó, Dios te liberó, Dios te hizo nueva criatura. Bueno, a partir de ese momento, ¿qué hiciste con la instrucción de tu salvación? ¿De qué le diste de comer a tu espíritu para que tu conciencia todos los días sea purificada por Dios? Entonces tú eres responsable de tu propia conciencia, porque es tu conciencia, ¿sí? Y ahora, y aquellos a quienes se le enseña la palabra deben compartir todas las cosas buenas con su maestro. ¿Quién es el maestro? El Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque es la manera de tú cómo comienzas a ser renovado en el espíritu, seas verdaderamente transformado y cada vez menos dependas de tu alma, de tu mente y de tu voluntad. Dice, si no lo hacemos así, nunca se burlarán de Dios. Porque lo que plantes siempre será lo mismo que coseches. Porque lo que plantes siempre será lo mismo que coseches. La cosecha que recoges revela la semilla que plantaste. Y aquí pongo un ejemplo que dice, si plantas las semillas corruptas de la vida propia en este reino natural, puedes esperar una cosecha de corrupción para tu vida. Ciertamente cosechas lo que siembras. Cosechas discusiones, cosechas crítica, cosechas palabras antisonantes, siembras mentiras, siembras engaño, vas a cosechar todo eso. La palabra de Dios es muy clara, que la lengua es muy peligrosa porque es igual de poderosa como un timón de un gran barco y hacia allá te lleva. Tu lengua te lleva conforme al timón de tu propia lengua, lleva tu vida por delante. Dice, si plantas las buenas semillas de la vida del Espíritu, cosecharás hermosos frutos que crecerán de la vida eterna del Espíritu. En concreto, si siembras para la carne es muerte, mas si siembras en el Espíritu, vida eterna. ¿Sí o no? ¿Quieres crecer en el conocimiento de la persona de Cristo, del Espíritu de Cristo en tu vida? Tienes que comenzar a caminar hacia allá. Tienes que dejar lo del viejo hombre y comenzar a caminar hacia las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque es lo que verdaderamente te va a ayudar a ser renovado, ser transformado por Dios. Nosotros, entre más nos negamos, más oportunidad le damos al Espíritu de Dios que cambie nuestra vida. Pero si no lo entendemos, si no lo ponemos en práctica, no va a haber fruto. Y tu siembra va a seguir siendo muerte y corrupción. En todo. Y como les he dicho una y otra vez, comiencen y tomen decisiones en cosas pequeñas y conforme va el crecimiento, ustedes deben ir creciendo y ser cada día más radicales en tu manera de vivir. Y otra vez, no les quiero decir que esto, oye, religioso, no. Es entendido de lo que el Espíritu puede hacer por tu vida. Ser entendido. Y no sé si me explique, si me doy a explicar. Nosotros tenemos que perseverar en ese sentir, en ese caminar con Dios, en buscar que Dios comience a crecer más la comunión con Él. Porque nosotros, si no estamos en su inmanencia, en su presencia, nosotros no vamos a poder crecer. Vamos a seguir caminando en oscuras. La palabra de Dios dice que tú eres lumbrera luz a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que alumbra tu vida? Alumbra tu trabajo, alumbra tus logros, alumbra tus decisiones, o tus pensamientos, o tus emociones, o tu lumbrera es depender de otra persona, no lo sé. Es ser codependiente, no lo sé. Pero cada uno de nosotros decide, y cuando decide, eso siembra. En cada decisión hay una siembra, en cada decisión hay una semilla que tú ya estás plantando para tu vida. Y cada quien recibe el fruto y la cosecha de esa semilla que sembraste. Por eso les decía el jueves, si nosotros decidimos cuántas cosas al día, cada una de esas decisiones es una semilla. Y yo sé que al principio quieres hacer lo que la carne quiere, pero el Espíritu te redarguye a aquellos que verdaderamente perseveran en Él y comienzas a, pues perdóname Señor, no quiero, me duele, pero lo voy a hacer. Y ese es el proceso que tenemos que aprender a vivir. A menudo, y es algo lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora seréis perfeccionados por la carne, a menos de que la entrega al Espíritu sea muy completa y que la santa espera de Él se mantenga en gran obediencia.
en gran dependencia, y humildad, lo que se ha tenido comenzando en el Espíritu, muy fácilmente puede pasar a la confianza de la carne. Filipenses 3:13, ¿qué dice? Dice, porque ya hemos experimentado la circuncisión del corazón. ¿Quién lo hizo? Ni yo ni tú lo hicimos, lo hizo Cristo. Ya nos circuncidó el corazón. Ahora, ¿qué hiciste con ese corazón circuncidado? Es lo que te toca a ti. ¿Sí? Y adoramos a Dios en el poder y en la libertad del Espíritu Santo, no en leyes ni deberes religiosos. Somos los que nos jactamos de lo que Jesucristo ha hecho y no de lo que podemos lograr en nuestras propias fuerzas. Hasta aquí sabemos de que la fortaleza sí viene de Cristo, pero nosotros tenemos que seguir cuidando la obra que Cristo comenzó en ti. Y la única manera es esa. Y les digo, hasta que Cristo me llegue, les tengo que decir una y otra vez, todos los días tenemos que aprender a rendir nuestra vida a Dios a través de nuestra obediencia y nuestra decisión con las decisiones que estamos tomando todos los días. Dice, y lo notable es lo que a primera vista podría parecer una paradoja, que justo donde la carne busca servir a Dios, allí es que se convierte en la fuerza del pecado. Y aquí les voy a leer y les quiero comentar esto adicional. Dice, no sabemos cuándo los fariseos con su justicia propia y su religión carnal cayeron en el orgullo y en el egoísmo del pecado. ¿Por qué? Porque ellos se sentían tan justos como Dios. Y esa justicia propia los engañó. ¿Y cómo los engañó? Que cuando vino el Mesías nunca lo reconocieron, más bien lo juzgaron y lo crucificaron. No te vaya a pasar que creyendo que eres justo por tu justicia, termines alejándote del camino de Dios, queriendo hacer tu propia justicia, queriendo hacer tu propio Dios de ti mismo. Y por último, como dice la palabra de Dios en Juan 6, y se convirtieron esclavos del pecado, o se convirtieron esclavos de su propia justicia propia. ¿Por qué? Porque estaban seguros que eran piadosos delante de Dios, y la verdad es que no lo eran. Porque Jesús les dijo que los fariseos parecían sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Eso es lo que hace la carne cuando le damos lugar de un servicio religioso. Y no es de formas, es de fondo. Es de forma de tu relación con Dios y también de tu perseverancia en esa transformación. Y esto que les quiero decir es como la advertencia de la justicia propia de cada uno de nosotros, de las obras de la carne manifiestas a través de cada uno de nosotros. Y algo que sí puse aquí en esta parte, decirles, Satanás no tiene un recurso más astuto para mantener a las almas en esclavitud que incitarlas a una religión en la carne. Él sabe que el poder de la carne nunca puede agradar a Dios ni vencer al pecado. Yo les pregunto algo. Si yo pudiera repetir 200 veces el Padre Nuestro, ¿me cambia en algo? ¿Me cambia en algo? ¿Cambia Manuel? ¿Se dan cuenta que lo que ha dado resultado en tu vida es la comunión en el Espíritu? Lo que verdaderamente te cambia, lo que verdaderamente te transforma. Muchas veces toca tus emociones, pero tú tienes que ir más allá de tus emociones. Tienes que verdaderamente buscar ir a más profundo con Dios, porque esa profundidad te va a dar mayor revelación y sobre todo más luz de tu condición. Todos sabemos por encimita cuáles son nuestras debilidades de carácter, pero verdaderamente nosotros tenemos que ser revelados y expuestos por el Espíritu para tomar decisiones en nuestra vida. Hay decisiones que mejor cuestan más trabajo unas que otras, pero les digo algo, si uno persevera en ese accionar, Dios comienza a transformar
la perspectiva con la cual tú la ves. Tú lo ves muy difícil, tú lo ves que vas a quedarte solo, o tú lo piensas de que voy a perder el trabajo. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que dejar de ser menos incrédulos y ser más proactivos en nuestra fe. No es decir yo soy cristiano, sino cómo opera tu fe en Cristo Jesús en todas tus áreas. Si tú crees que por dejar hacer algo en tu trabajo te van a correr, si estás poniendo a Dios primero, ¿tú crees que va a suceder? No, sí, a lo mejor me corren. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Sí me explico? O sea, tenemos que saber que Dios guarda a sus hijos, en aquel que en Él perseveran. Y sí, yo tuve que tomar decisiones. Yo les puedo decir, yo tuve que tomar decisiones, dejar de hacer cosas en la empresa y prepararme para lo que estoy haciendo. Se cayó la empresa. Tengo menos trabajo. Les tengo noticias, tengo mucho más trabajo que antes. Y trabajo menos de lo que trabajaba. ¿Por qué? Porque, Señor, si tú dices, yo obedezco. Y otra vez, perdónenme, no me gusta ponerme de ejemplo, muchachos. Pero ustedes tienen que aprender a confiar. Póngale una señal a su timón y síganla. 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 Crean que Dios es bueno. Crean que Dios sabe de tu necesidad. Que deben de tener muy claro que Dios sabe cuál es su dependencia, su debilidad. Manden al altar, dejen al altar. Crean en el Señor, pero crean y háganlo. No digan que lo van a hacer y no lo hagan. Hágalo. Chiquito si quieres. ¿Sabes qué? Voy a dar un pasito chiquito. Y háganlo. Y eso es la cantaleta de Manuel. Pero es que yo los quiero exhortar de alguna manera de las 1000 ángulos que el Espíritu Santo me permite explicarles. Es las decisiones que toman un día a la vez. Eso es lo que va a transformar su vida. Yo les puedo contar cómo se hizo la oficina, esto y cómo Dios lo hizo. Y van a decir, oye, qué padre, sí. Pero Dios es el que lo hizo. ¿Por qué? Porque yo confío en Él. He vivido cosas terribles. Sobre todo en este tiempo, estos últimos días. Pero pues tembloroso, verdaderamente yo creo que son las pruebas más fuertes que he pasado en el ministerio. Y me ven perseverando. Aunque yo pueda estar de rodillas a otra hora, pero tenemos que entender que la única manera que vamos a crecer en Cristo es rindiéndonos, rindiendo lo que creemos que vamos a perder por servirle al Señor, que lo que pensamos que vamos a dejar de ganar por si no buscamos al Señor. Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Yo antes trabajaba 14 horas diarias, yo trabajo no más de 6 en la empresa. Pero yo trabajaba, era afanado y lo que sigue, afanado. Perdí 1000 cosas por mi afán. Comenzaba a las 9 de la mañana, a las 11 de la noche estaba en la oficina. ¿Y qué gané? Gastritis, problemas. Y bendición no. Se drenaba toda la bendición en mi vida, en esa época, antes de Cristo. Pero Dios me fue llevando y le fui entregando altar por altar de mi vida, una a la vez, una a la vez, una a la vez. Ya, póngalo al altar. O que en lenguas sobrenaturales se las voy a decir para ver si me entienden. No, pues no puedo más. Yo los he estado exhortando con varios temas y viendo desde el mismo ángulo, y ustedes muchas veces yo veo que siguen atorados. Yo los veo en el espíritu, algunos atorados todavía en lo mismo. Pues estoy mal. Seamos honestos. Yo en el espíritu lo veo, pero yo me tengo que callar. Pero yo les pido que fájense los pantalones, como lo dijo Dios a Job. Cíñete los lomos si eres hombre y ahí te va la verdad del evangelio, le dijo. ¿Qué quieren? Que yo también les diga así igual. Necesitamos ser verdaderamente discípulos. Los que estamos aquí debemos ser verdaderos discípulos. Y lo primero que tenemos que hacer como discípulos, dar fruto en nuestra vida. ¿Cómo van a ir a la calle y decir, Dios es bueno? Y tú cómo dices que Dios es bueno si yo no veo frutos en tu vida? ¿Me explico? Desgraciadamente así es. Porque el mundo como está, sabemos que es más mundo. Y yo espero que esta iglesia cada día sea más iglesia, ¿no?
Voy a seguir. Colosenses 2:23. Esto habla de lo que es verdaderamente la religiosidad. Porque servir a la carne a Dios o servirle a Dios con la carne no sirve para nada. Dice, porque aunque parezcan, escuchen, porque aunque parezcan poseer la promesa de sabiduría en sumisión a Dios, mediante la privación de sus cuerpos físicos, en realidad no son más que reglas vacías arraigadas en rituales religiosos. Ay, voy a la iglesia. Ay, vengo al culto, voy, lo otro, y fruto no hay. No, pues mi vida de oración, pues hay quien sabe cómo esté. Ay, no me humillo delante de Dios, pues no sé. Salud. Pero se dan cuenta, de nada sirve. De nada sirve. Si vienen a la iglesia a ver qué aprenden o para que digan que vienen a la iglesia, mejor no vengan. Perdóneme, me voy a ver muy radical, pero la verdad, no va a haber fruto en tu vida. No va a haber resultados. No va a haber bendición, no hay bendición. Hay bendiciones mucho mayores que son las espirituales que las que Dios da a los obedientes, a los que se sujetan, a los que buscan el rostro de Cristo con un corazón limpio, intencionado a obedecerle. No siempre le atinamos, pero perseveramos en esa inclinación de nuestro corazón. Y bueno, la reflexión que pongo acá también es esto. Y a su debido tiempo, la carne que ha ganado la supremacía sobre el espíritu en el servicio de Dios, escuchen esto, afirmará y mantendrá esa misma supremacía en el servicio al pecado. Cuando menos pienses vas a tener esa doble moral. Vienes a la iglesia pero sigues comportándote como un barbaján en la calle. Porque al final el que va a vencer es Satanás en tu vida. Y tu vida va a seguir sin fruto. Vas a hacer una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle. ¿Cuántos persinados le tocó en cualquier iglesia o basílica y salen? Hey, tú tal por cual, ¿sí o no? ¿De qué sirve eso? De nada. Van a llegar y pues el Señor le va a decir, ¿y tú quién eres? Vámonos. Por eso Jesús en Apocalipsis es muy claro. Compren de mí oro refinado pasado por fuego. Compren de mí vestiduras blancas para cubrir su vergüenza. ¿Qué hubo? Necesitamos de Él todos los días comprar oro refinado por fuego. Y todos nosotros necesitamos todos los días que Dios nos vista de vestiduras blancas. Porque ya en el día, a ver, ¿quién no pecó el día de hoy? Levante la mano, ¿quién pecó ahora? ¿Nadie pecó ahora? Nadie, no pecaste en todo el día. ¿Quién no pecó este día? Entonces, ¿por qué dice Dios? Ah, bueno. Entonces, ¿sí me explico? Ya todo el mundo bajaron. ¿Te das cuenta? O sea, debemos de entenderlo. Me acordé, a las 9:10 de la mañana me acordé que había metido la pata. O sea, por eso, muchachos. Sí, pero bueno, otra vez, no nos distraigamos porque ya se va a acabar este tiempo. Lo que yo les quiero decir, muchachos, es, por eso dice Cristo eso en Apocalipsis. Tenemos que ser refinados por fuego todos los días para el crecimiento en el espíritu, pero también necesitamos vestiduras blancas, ¿sí? Luego me cuentas el chiste, pero a lo que yo voy es de que para eso es, muchachos, para eso Dios está hablando así a su pueblo. No le está hablando al mundo, no está hablando a las iglesias. Dice a los ángeles de las iglesias de Asia Menor, dice. ¿Quiénes son los ángeles de la iglesia? Los pastores de esas iglesias. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen? El primero que dio el mensaje del evangelio, ¿saben qué fue? Un ángel cuando nació Jesús y se le acercó a los pastores. Por eso se le quedó ese nombre a los pastores. Yo no tengo nada de ángel, se los aseguro. Bueno, voy a seguir con esto. Esta es la reflexión de lo que les acabo de decir. Solo cuando el Espíritu tenga verdadera e incesantemente el liderazgo y el gobierno en la vida de adoración, tendrá el poder de dirigir y de gobernar en la vida de la obediencia práctica. Si voy a negar el yo en mi compenetración con los hombres para conquistar el egoísmo, el temperamento y la falta de amor, primero debo aprender a negar el yo en mi comunión íntima con Dios. Allí el alma, el asiento del yo. Tenemos que entender que cuando estamos delante de Dios y cuando estamos
en la calle, en el trabajo, en donde estemos, en ese mismo estado de conciencia que cuando tú te arrepentiste y viste que Dios obró algo maravilloso en tu vida, así tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. Pero para poder vivir esa vida todos los días tenemos que vivir en constante comunión. Dice la palabra de Dios, oren sin cesar. Vivir en un estado de conciencia que en donde estoy y lo que estoy haciendo, Dios está contigo. Si lo estás haciendo mal, sabes que está Dios contigo. Pero si sabes que estás haciendo lo correcto, también está Dios contigo. Pero debes de comenzar el día poniéndote delante de Él, buscando su rostro y su sabiduría para que te dé la gracia de vivir ese día. Al día siguiente lo mismo para tener la gracia del otro día. Eso es lo que debemos de entender. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos diferentes roles. Los roles que nosotros nos toca en este mundo tiene que ver mucho en cómo manifestamos a Cristo en la calle. ¿Sí me explico? Cada uno de nosotros debiéramos de que sea evidente el testimonio del Espíritu de Cristo en nuestra vida. Y sí, algunos tienen una gracia más que otros, pero en lo general todos debiéramos de vivir así. Todos debiéramos de pensar en rendir nuestra vida para que la evidencia del Espíritu de Cristo esté en nosotros. Dice, debe aprenderse a inclinarse ante el Espíritu, que es donde Dios habita. El contraste entre la adoración en el Espíritu y la confianza en la carne se expresa muy bellamente en la descripción que Pablo hace de la verdadera circuncisión. El apóstol Pablo habla en Filipenses que nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque cuando se le dio al padre de Abraham, se le dio por fe para el pueblo de Israel. Pero el único que pudiera haber hecho una obra perfecta en la circuncisión fue Cristo. Por eso nosotros representamos la verdadera circuncisión en el sacrificio de Cristo. A eso se está refiriendo. Ahora, la circuncisión del corazón, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Los que adoramos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, colocando el gloriarse en Cristo Jesús en el centro, como la esencia misma de la fe y de la vida cristiana, señala por un lado el gran peligro que se corre y por el otro la salvaguarda con la que se asegura su pleno disfrute. La confianza en la carne es la única cosa, jóvenes, sobre todas las demás, que hace el gloriarse en Cristo sea ineficaz. Si tú no buscas verdaderamente rendir tu vida y hacer un rito religioso tu vida, tu adoración es falsa delante de Dios. Y cuando habla la palabra de Dios de adoración, es la obediencia. ¿Sí me explico? La adoración a la que se refiere la palabra es la adoración, es la obediencia. Tú como adoras a Dios, no es de que levantas las manos y le dices, Señor, te amo y esto. Sí, te estás gozando en su presencia, pero la verdadera adoración es la obediencia. ¿Ya les cayó esa? ¿Qué diferencia pensar de que estamos adorando porque levantamos las manos a saber que la adoración es tu obediencia? Si no obedeces a Dios, no lo estás adorando. ¿Sí? O si lo estás haciendo de manera superficial, Dios sabe que eres hipócrita, eres un actor. Como Jesús le dijo a los fariseos, eres un hipócrita. Y no era un insulto en ese momento, en el siglo I. Lo que estaba diciendo, que tú por fuera me muestras algo, pero eres otra cosa adentro. Lo que piensas y lo que crees en tu interior es diferente a lo que tú me estás manifestando. ¿Y cuántos de nosotros venimos así a la iglesia? Claro, Dios hace milagros y sí, de repente nos va transformando. Cuando menos cuenta ya nos vemos inmersos en su gracia y en su favor. Pero nosotros tenemos que entender esta parte, que es lo que verdaderamente nos duele rendir. Entre más, y les voy a decir, soy muy feo, pero conforme uno va rindiendo más y más su vida, hay temporadas difíciles en las cuales nosotros podemos decidir crecer en el conocimiento de Dios a través de perseverar en esa rendición. Y por último, se los quiero dejar aquí.
hay una parte en 1 Corintios en la cual el apóstol Pablo reprendió a evangelistas de su época. Imagínense cómo estaríamos ahora. Te voy a decir nomás, dice, a los que reprendió Pablo en esta 1 Corintios 2:13, dice, eran todos predicadores de Cristo y de su cruz, pero lo predicaron no como hombres enseñados por el Espíritu. ¿Qué les quiero decir? ¿Cuántos y hombres de Dios o cuántos pastores, para dejarlo así, están en su propio conocimiento enseñando y moldeando una iglesia? A mí me da temor de Dios eso. ¿Por qué? Porque entonces yo te estoy transmitiendo lo que yo creo que es, yo, pastor, argumentado bajo la palabra. Esto es difícil, espero que se me entienda, y si no, que necesito que me pregunten. Yo tengo un conocimiento humano de la palabra, pero muchos de nosotros que no hemos rendido partes de nuestra vida o no hemos tenido la suficiente consagración de su vida, de tu vida, comienzas a enseñar lo que conforme a tu entendimiento humano interpreta de la palabra, pero lo estás haciendo en tu conocimiento humano, no en el poder del Espíritu. Ahí es cuando ustedes debieran de estar instruidos en el Espíritu, para que cuando yo como pastor enseñara algo que está fuera de la revelación del Espíritu, y ahorita lo voy a adelantar tantito con lo que dice la cita bíblica, ustedes lo debieran de discernir. Pero mucho de la iglesia somos tan, pues dame, y lo que tú me das yo me lo como. A ver, yo te doy veneno para ratas, ¿te lo comes? Acuérdense que estoy hablando de su salvación, no de la mía, Cuando yo doy una palabra en la iglesia y no está acorde al poder del Espíritu, entonces le estoy enseñando cosas en mi conocimiento humano. Y ustedes, como parte de la iglesia, debieran de entender y de discernir lo que no es del Espíritu, que es en base a conocimiento humano. Dice 1 Corintios 2:13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eres espiritual. Si no eres espiritual, no vas a entender el mensaje. Te vas a distraer con cualquier cosa porque no eres espiritual. Ya acéptalo. Soy feo, ¿va? Pero es la verdad. Si tú no entiendes lo espiritual o lo espiritual y te distraes, quiere decir que no estás entendiendo el mensaje espiritual, porque es diferente. En el poder del Espíritu es una cosa, y en el poder del conocimiento humano de un pastor o de un maestro, de quien sea, es diferente. ¿Sí? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, tanto estudio del Espíritu Santo, tantos temas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer en el conocimiento de la relación del Espíritu Santo con tu persona y con el mismo Dios, porque la única manera que ustedes puedan comenzar a crecer en el conocimiento para su propia vida, y que les dé fuerza y que les dé valentía para tomar las decisiones difíciles, para que le digan, ¿saben qué? Esto es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Que tengan la certeza, o de los que estamos solteros, ¿qué quiere Dios para tu vida? ¿Matrimonio? ¿Cómo? ¿Ya oraste por tu esposo, por tu esposa? ¿Tienes revelación ahí o no tienes revelación? Ya se les dejé tarea, ¿verdad? Por eso, entonces lo espiritual tiene que ver mucho con tu vida diaria aquí en la tierra. Tiene mucho que ver, porque son los frutos que van a evidenciar para la gloria de Dios o para tropiezo de tu vida. ¿Qué quieres? ¿Para la gloria de Dios o para el tropiezo de tu vida? Porque si no, puedes que estés, digo, si estás soltero y no tienes pareja, pues está bien, ¿no? Pero que en este caminar te encuentres y te relaciones con una persona equivocada, es como para pegarse una alcoholizada, como decía mi hija, y durar con la cruda toda la vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí, no, pero yo le hablo muy claro a ella porque es jovencita y se le tienen que decir las cosas como son. Si no, pues la va a engañar el mundo. ¿No? Qué bendición hubiera tenido yo que a mi edad mi padre me hablara como yo le hablo a ella. ¿Sí o no, mi amor? Así es. Por eso. Pero ustedes, bueno, y ustedes que están de matrimonio, ¿qué están haciendo en unidad? Digo, no me lo contesten, nomás les estoy que piensen. ¿Eh? Sí, está bueno. Gloria a Dios. Pero bueno, lo que yo les quiero decir es esto, yo les puse, es decir, como hombres que conocían en su experiencia, léanlo, y si tienen dudas pregúntenme por WhatsApp, no importa, pero es importante que lo entiendan. Es decir, como hombres que conocían, sobre todo los que ya tenemos años el Evangelio, nos hacemos y nos casamos ideas, y en esas ideas caminamos toda nuestra vida cristiana. ¿Y por qué no hay fruto? ¿Y por qué no? Porque no estamos abiertos a un mayor conocimiento, ¿sí? Es decir, como hombres que conocían en su experiencia cuál era la influencia infinita y penetrante de esa cruz, sino como aquellos que habiendo tenido los comienzos del Espíritu de Dios, escuchen esto, habían permitido que su propia sabiduría y sus pensamientos dijeran lo que significaba para ellos esa cruz, y así la reconciliación con una religión que hasta cierto punto era legalista y carnal. ¿Se dan cuenta que el vano conocimiento humano no edifica? Si no hay comunión en el Espíritu, no edifica. Si no hay tiempo a solas con Dios, no edifica. No hay revelación. ¿Cómo se llama? Es bueno, claro que tenemos que venir a la iglesia para congregarnos y exhortarnos unos a otros, pero si ustedes no buscan crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra y su comunión en el Espíritu, no van a crecer en el conocimiento de Dios. Escuchen, no vamos a crecer, porque el que da la verdadera enseñanza es el Espíritu. Ahora, ¿se imaginan cómo predicó el apóstol Pedro después del Pentecostés? Se puso y estudió la Biblia el Pedro para dar ese sermón. Fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué tú no estás inspirado en el Espíritu? Oye, Manuel, me la pones muy alta. No, como dicen luego, poco a poco se llega a Roma, ¿que no? Así dicen. Entonces yo te invito, yo te exhorto, te estoy exhortando a que no tomes malas decisiones para que te arrepientas después. Y la única manera de tomar las mejores decisiones es buscar estar en la comunión del Espíritu y no volver a esta religión. Es como le digo yo, esto no se trata de religión. Dios aborrece las religiones. Dios lo que quiere es enseñarte a vivir, y Él modeló la manera más gloriosa de vivir en esta tierra. A eso vino Cristo, a enseñarnos a vivir, a darnos revelación. A eso vino Cristo, a enseñarnos a vivir, y nos dejó un modelo a seguir. ¿Se acuerdan? Él hizo el camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Él hizo el camino. Lo que nos toca a ti y a mí es perseverar en su camino, para que ese camino que Él nos reveló sea revelado también en tu vida, con frutos, con resultados para tu vida. Aquí en la tierra, ya en lo eterno, pues es otro rollo. Ya estamos en la gloria, ¿qué más da? Pero aquí Dios quiere llevarse la gloria en este mundo a través de la vida de sus hijos de Dios. Lo único que este tema es, reflexionemos entonces, ¿qué es y cómo vivimos? Y lo que yo les quiero compartir esta noche es que pensemos, que reflexionemos, que la Biblia no es letra muerta, es letra viva. Y esa letra viva va a cambiar tu vida. Si tú te sujetas, si tú te rindes, si tú te entregas, si tú decides conforme a la palabra de Dios. Sí, es lo que Dios quiere, para que el crecimiento a través del Espíritu sea evidente en tu vida. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Gracias, Dios, por permitirnos esta noche compartir este tema, Señor. Que nos quede claro, Padre, que el poder del Espíritu es el que verdaderamente transforma y hace nueva todas las cosas en nuestra vida, Señor. Espíritu de Dios, te pido, Señor, que todos los que estamos aquí, los que están conectados, Señor, también sean bendecidos, Señor, y que busquen la revelación, Señor, de tu palabra, de la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor.
Yo sé que vas a dejar una espina en su corazón para que verdaderamente reflexionen y a la luz de la palabra comiencen a tomar decisiones para que su vida sea realmente transformada y cambiada en el poder del Espíritu. Dios mío y Señor mío, pongo en tus manos y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todos los que regresemos a casa, regresemos con bien, Señor, y que tú nos guardes de todo mal y que seamos bendecidos a la hora de entrar a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.